Estás escuchando La Voz del Archivo General de la Nación. Gracias, amables oyentes de Quisqueya FM 96.1, frecuencia modulada, por mantenerse en sintonía con su espacio La Voz del Archivo General de la Nación. Bueno, ya entramos al segmento de la entrevista. Como cada entrega, pues tratamos de tener siempre un invitado interesante y que su ponencia también sea interesante, con temas interesantes. Bueno, hoy contamos con la presencia de un joven, Ramón Emilio de Jesús. Él es un joven talento de la República Dominicana que es ingeniero y también investigador en resiliencia de energética y de microredes. Es decir, hablamos de tecnología de la información y la comunicación. Pero una parte importante que él también domina es que, además de ser ingeniero, ¿verdad?, pues tiene una vena artística, ¿verdad? Se envuelve en los asuntos artísticos, por ejemplo, en el caso de la literatura, que es una expresión del arte también. Y él maneja un concepto muy clave. Se llama arte generado a partir de la inteligencia artificial. Eso de inteligencia artificial está ahora mismo en el tapete a nivel del globo terráqueo. Donde quiera ya es una realidad y es una expresión, ¿verdad?, que se da y que está vinculada a muchísimas actividades de los seres humanos. La inteligencia artificial es capaz de recrear escenarios del pasado, del presente, e incluso puede también recrear personajes. Entonces, Ramón Emilio de Jesús ha incursionado en esta práctica, y una parte muy interesante también es que con esas herramientas él ha logrado en principio crear una especie de fotonovela a partir de cuentos escritos por el profesor Juan Bosch, uno de los grandes personajes dominicanos, tanto de la política como de la literatura. Yo quiero darle la bienvenida a Ramón Emilio de Jesús a su espacio La Voz del Archivo General de la Nación, y vamos a conversar con él sobre estos asuntos. Muchísimas gracias por esa introducción y también por permitirme estar en este espacio. Me llena siento una pizca de orgullo y de honor por esta presentación, digamos, de este trabajo, porque me siento parado en hombros de gigantes, ¿no? Esta es una ilustración utilizando una tecnología puntera, moderna, pero que surge de la inspiración por llevar a otros ojos la obra y el contenido de estas historias, que son no solamente atemporales, pero parte de la cultura de mi país. Así que estoy muy entusiasmado por estar aquí. Qué bien, gracias Ramón. Mira, pero antes de que quizás iniciemos adentrándonos en el tema que nos ocupa, en lo que tú has hecho a partir de la inteligencia artificial, me gustaría que tú le digas a los amables oyentes de Quisqueya FM qué es lo que es realmente la inteligencia artificial, porque uno escucha, claro, oye y ve y hasta lee por ahí de la inteligencia artificial. Hagan una caracterología de qué significa inteligencia artificial. De acuerdo, pues la realidad es que depende del área de la ciencia o la disciplina donde tú quieras pues definir qué es inteligencia artificial, pero al menos en la ciencia de la información tú podrías definirlo como una disciplina o un conjunto de técnicas que nosotros los seres humanos pues entrenamos en una computadora para emular y aprender tareas y actividades humanas. En este caso en particular, si quieres ya ir a lo específico, lo que permite este software que yo he utilizado y que he aprendido es generar imágenes a partir de una descripción textual de la imagen que tú quieres generar, ¿no? Entonces, cuando la gente me pregunta, ¿pero qué significa eso? Como tú hablas con el algoritmo, básicamente tú te entrenas para aprender el idioma del algoritmo. Es como aprender cualquier otro idioma. Tienes que aprender qué sintaxis darle, el tamaño de la imagen o el color de la imagen o cómo están estructuradas las palabras. Al final, en un idioma cualquiera tú tienes el sustantivo, el verbo,
cuando tú estás hablando con este algoritmo, pues está diseñado para que si tú le colocas las palabras en el orden adecuado, te genere imágenes que están más cerca de lo que tú estabas buscando. Ok, como profano de eso, Correcto. que soy yo, tú estás explicando que ese software, ese programa, es como que yo tenga, por decir algo, en mi computadora, un programita para, digamos, colorear, pintar u otra cosa. Es más o menos así. Es más complejo de ahí, Es más complejo. pero Wow. si quisiéramos partir de lo básico, es un programa que está en un ordenador, en una computadora, que tú accedes a él y te conectas con un algoritmo que no está en tu ordenador, está en la nube, está en el internet, ¿no? Entonces, no te consumen los recursos de tu ordenador, sino que O ese sea, algoritmo que está en otra ahí. parte. Pero Correcto. lógicamente tú decías, hay que alimentarlo con Sí. un nivel de información Así es. que ese programa procese eso. Correcto. Y entonces reproduzca Ujú. a partir de esa motivación a través de un texto y lo convierte en imágenes. Correcto. ¿Cierto? Sí. Y hasta en diálogo, ¿verdad? Hay otros Pudiera software ser. que utilizan diálogo, ¿no? Utilizan texto. En este caso son imágenes, Ya. básicamente. Sí. Ok. ¿Y cómo tú te envuelves en estas líderes, en estas cosas que, como tú dices, son tan complicadas? ¿Qué te dio por hacer esto? Pues la realidad es que mi carrera, pues en la ingeniería, el machine learning o el aprendizaje de máquina se viene usando desde hace mucho, ¿no? Y cuando yo termino de graduarme de mi ingeniería básica, ¿no? Pues sonaba ya que el machine learning iba a resolver muchos de los problemas del sector energético, de pues conectar la generación con el consumo a través de la tecnología, como que la gente supiera cuándo bajar su carga para ayudar al sistema eléctrico o para reducir su consumo, etcétera, etcétera. O sea, que esa es la génesis más o menos de esa... Es la génesis de mi interés, ¿no? De tu interés. Por la tecnología, pero luego hace un año, justamente hace un año, pues yo comencé a interactuar con este software que se llama Midjourney. Es un laboratorio de investigación estadounidense que lo está desarrollando. Y la premisa me pareció increíble. Yo dije, bueno, lo tengo que probar, ¿no? Un software que genera imágenes a partir de descripciones textuales, ¿sí? Lo pruebo y no puedo expresar lo fascinado que quedé porque me pasé casi 2 noches consecutivas, días y días, interactuando con el software porque es como mágico. Que tú tengas algo en la cabeza, te lo imagines y puedas pivotar e iterar sobre una idea hasta que lo consigues. Y cuando tú te das cuenta de que esa habilidad está disponible, pues te llena de una energía que es difícil de dejar. Pero yo pienso que hay que tener una base de formación profesional como tú la tienes. Es O correcto. cualquier ciudadano que no haya llegado a ese nivel que tú tienes puede incursionar en esto. Le sorprendería, porque yo creo que ese es lo mágico del asunto, la democratización de la capacidad de interactuar con esto. Sí. Cualquier persona puede sentarse hoy en YouTube, verse un video de al menos 45 minutos, aprender lo básico de la tecnología y va a poder comenzar a crear cosas. O sea que esto es literalmente democratización de la expresión artística, por así decirlo. Vaya, pues mira, parece maravilloso. Es así. Yo intentaré a ver si 100%. el cerebro me da para eso. De hecho, hay una versión gratuita que Sí. se llama Stable Diffusion y también hay otras versiones que te permiten pues probarlo gratis, como DALL-E 2, etcétera. Sí. Ok, y bueno, lógicamente la inquietud que a uno le surge, y debo recordarle a los amables oyentes de Quisqueya FM que estamos conversando con Ramón Emilio de Jesús, ingeniero e investigador en resiliencia energética y microredes. Pero además él ha incursionado en el uso de la inteligencia artificial con la finalidad de generar arte, ¿verdad? ¿Cómo que, verdad? Hay un salto de un campo a otro, pero ¿qué te lleva entonces a pensar en la literatura, en este caso? La literatura dominicana y sobre todo de los cuentos que escribió el profesor Juan Bosch. Pues justamente hace muy poco hablaba de este tema con un colega, me hacía la misma pregunta. Y yo recuerdo que cuando comencé a interactuar con la tecnología, yo digo, ¿cómo yo puedo hacer llegar esto a otros ojos? Es decir, yo puedo hacer algo particular, Okay. de mi autoría personal, o puedo apalancarme de
una cosa que ya permea la sociedad. Como yo, para llegar a todos los dominicanos, pues Juan Bosch, una figura que todo el mundo sabe desde que uno menciona el nombre. Entonces me acerqué a la fundación que lleva su nombre, Fundación Juan Bosch, con una idea bien formada, ya con la mancha indeleble casi terminada de ilustrar. Es uno de los cuentos Correcto. famosos de Juan Bosch. Es uno de los célebres cuentos del profesor. La mancha indeleble. Así es. Y me acerco a la coordinación de esta institución y le hago la propuesta, mira, esto es un trabajo que surge de esta manera, le explico los detalles, le escribo como una carta formal invitándoles a revisar este trabajo. Y pues a partir de eso pues fue una bola de nieve porque se creó, yo lo publiqué online, muchísima gente me contactó para ver de qué iba. Tengo un colega que me ayudó a ilustrar y a hacer un audiovisual del cuento como una narración que está disponible en YouTube. Y bueno, que básicamente por amor a la memoria histórica de este personaje que me influenció mucho en mi adolescencia. Este cuento lo recuerdo de cuando tenía 16 años, que lo leí en el bachillerato. Y yo digo, guanche, si yo pudiera ilustrarlo completo como yo me lo imaginaba, porque claro... O sea, tú tienes una imaginación de la narrativa del cuento, de los personajes, que es los personal, escenarios y demás. Subjetivo, completamente. Sí, sí, claro, que yo pienso que todo el que lee cualquier texto, y en este caso una novela o un cuento, se imagina los personajes y el escenario, ¿verdad? Eso es importante. Mira, Ramón, vamos a hacer una primera pausa en este espacio, La Voz del Archivo General de la Nación y el segmento de la entrevista. Al regresar, bueno, pues vamos a seguir explorando en ti todas estas herramientas que tú has implementado para llevar en otra forma, en este caso, la literatura de Juan Bosch. Volvemos en breve. Bien, pues continuamos con el conversatorio que tenemos con Ramón Emilio de Jesús, ingeniero e investigador en resiliencia energética y microredes. Bueno, estamos conversando con él sobre el arte generado por la inteligencia artificial. Ramón Emilio, antes de la pausa, tú nos hacías una caracterización de las motivaciones que tuviste para desarrollar, ¿verdad?, novelas sobre los cuentos, quiero decir, novelas ilustradas sobre el cuento de Juan Bosch, específicamente. Sí, justamente estos cuentos, como le decía, son atemporales porque los tópicos que tocan, uno, el control de la mente por parte de instituciones políticas, ¿no?, en la mancha indeleble, y luego la mujer, que es una historia de violencia de género que siempre será temporal. Entonces yo creo que llevar estas historias que forman parte de la cultura popular de mi país a otros ojos y motivar que jóvenes que quizás no tengan el hábito de leer un cuento tal cual, pues ahora puedan interactuar con este contenido de manera distinta. Y todo esto por las nuevas posibilidades de la tecnología y la información. Mira, precisamente tengo aquí a mano los dos ejemplares. Yo le he llamado, no sé si es lo correcto, una fotonovela, ¿verdad? Me gusta, de hecho, yo decía ilustración, pero fotonovela me suena más acertado. Fotonovela porque están hechos a partir de imágenes recreadas por la inteligencia artificial. Y además aparecen los diálogos. Correcto. Tal cual uno conoció aquel género de fotonovela. Pero me maravilla, te digo la verdad, porque yo he leído en varias ocasiones el cuento La Mujer de Bosch, que es uno de los cuentos emblemáticos, como tú has dicho, recrea una situación de violencia de género y sobre todo de un fenómeno que se ha ido entronizando desde hace décadas en la República Dominicana y en otros países de América Latina. Y veo, por ejemplo, que el escenario geográfico, que ese cuento se da en la línea noroeste del país, donde hay una escena de árboles propios de áreas muy áridas, muy secas, como el cactus, las bayaondas y demás. Y sobre todo, la imagen de la mujer que fue víctima de esa agresión. Para mí, yo creo que tú sintonizaste conmigo, porque de verdad que yo, las veces que he leído el cuento, se lo imaginaba así. Me imaginaba que era así. Pero bueno, dan una explicación ya desde tu punto de vista. Correcto. Cómo tú logras llegar a esto, de transportar ese texto en base a diálogo y narración y a imágenes, ya imágenes en términos visual.
Pues qué bueno que me hace la pregunta acertada, porque justamente escribí un artículo, un blog que explica el proceso creativo de cómo yo llegué a específicamente estas imágenes, ¿no? La negritud de los personajes, cómo luce la carretera que está muerta, ¿no? Así es, una imagen dantesca. Claro, que te lleva de una vez a un espacio. Pues la realidad es que Bosch da pistas alrededor del cuento de cómo lucen los personajes. No dice exactamente, mira, esto es una mujer negra, pero te dice que su piel es cobriza, la piel del niño, su hijo, ¿no? Entonces inmediatamente tú te imaginas un espacio, un tiempo de donde podría vivir esta gente, ¿no? En el campo de la línea noroeste, mucho sol, colores tenues, sepias. Al inicio del cuento hay mucha acuarela, que es para hablar del primer momento del cuento, que es como describiendo el escenario, y luego hay óleo. O sea, tú puedes dirigir a la inteligencia artificial a reproducir imágenes con estilos específicos. Entonces, el primer momento es acuarela, segundo momento óleo, el tercer momento es óleo y también algún expresionismo abstracto. Mira, de verdad que hay una parte donde el autor recrea a sí mismo una descripción del ambiente geográfico, esas casas que son características de zona un poco desértica, ¿verdad? Techada de agua o de cana, una forma de atenuar el calor. Pero además en esa descripción del paisaje, que él dice que los cactus estaban coronados de aves rapaces. Correcto. Justamente aparecen esas imágenes recreadas por la técnica que tú has empleado allí. A mí me parece muy maravilloso, pero veo la imagen del niño también, como bien él lo describe, un niño famélico, con la marca propia de la desnutrición, ¿verdad? Por la pobreza. Correcto. Y el personaje que es el agresor, el esposo de la mujer. Sí. Definitivamente yo pienso que esto es una ilustración importante. Para llevar este tipo de literatura, hoy en día que estamos en crisis de lectura, a esos públicos que quizás no se embarcan en la lectura per se, pero a través de estas imágenes y estos diálogos tan específicos, le puede llegar el mensaje. ¿Tú has pensado en eso, en llevarlo a esos públicos, estudiantes, grupos de jóvenes y demás? Es así, de hecho tuve recientemente el honor, el placer, realmente fue un gran placer, de participar en la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo, pues haciendo precisamente un conversatorio sobre esta posibilidad, de cómo hacer que nuevos públicos accedan a este tipo de contenido, y partiendo del hecho de que hay un atractivo nuevo, que es, mira, esto lo generó inteligencia artificial, tú también podrías hacerlo, ¿no? ¿Y lograste una buena reacción del público allí? Y de hecho... ¿Qué te manifestaban? ¿Qué tuviste en ellos? Porque se supone que es algo novedoso. Claro. Es el mismo cuento literario de Juan Bosch, pero ya en otra modalidad. La realidad es que fue una experiencia... Hay dos posturas, digamos, con respecto a la inteligencia artificial. Hay un miedo, como siempre ha habido un miedo al cambio, a las posibilidades, y también al hecho de que hay una realidad. Esto está entrenado con el arte de otras personas. Entonces, si tú eres un profesional que te ha dedicado a una carrera y que has construido un expertise por 30 años, y que luego venga alguien que te diga que en un mes, porque eso fue lo que me costó ilustrar La Mancha Indeleble, un mes todas las noches, logre este tipo de contenido cuando se sabe que es un proyecto que puede tardar meses en ilustrar, pues le toca la fibra sensible a mucha gente. Pero esta es mi opinión, por ser un abanderado de la tecnología, que esto es inevitable. Hay miedos que son intrínsecos de los seres humanos. Cuando salió, por ejemplo, por darle un ejemplo sencillo, Microsoft Excel, se pensaba la gente que el trabajo de los contadores iba a desaparecer. Cuando salió Adobe Premiere, que es un software de diseño, la gente pensaba que los ilustradores iban a quedar sin trabajo. Pero la realidad es que la inteligencia artificial es una extensión de la capacidad humana para ser creativo. Es una herramienta tecnológica, como yo diría, como cualquier otra. Soy profano en eso, como todas esas cuestiones que aparecen a través de la tecnología de la información y la comunicación. Es una herramienta que auxilia y perfecciona el trabajo ya concebido a nivel intelectual. Una imaginación amplificada. Claro, sí, pero yo que también te quiero preguntar, porque te escucho hablar con tanto entusiasmo
de esto que tú estás haciendo, tú tienes venas artísticas, has tenido inclinación por el arte, además de tu profesión, ¿verdad? Que eres ingeniero. Pues como hace ya 2 años yo tuve también la dicha de participar pues de una formación artística breve, 4 o 5 días de técnicas de óleo y acrílico en Samaná. Y luego a partir de ahí, pues hace 2 años que pinto todos los fines de semana, o cuando estoy con mi pareja, o cuando estoy con mi familia, les regalo ilustraciones pequeñitas a mis amigos de cumpleaños. Tengo toda la pared de mi habitación llena de mis propias ilustraciones, pero no formal, digamos. Pero al final digamos, es un hobby. es un hobby. Que tú desarrollas, pero me imagino Claro. que, sí, según veo esto, pues tiene un dominio casi perfecto, ¿verdad? De todo este asunto. Y estas 2 novelas, que son el resultado de llevarlo, el cuento de Bosch a la ilustración con los diálogos, me parece perfecta. Le agradezco el comentario. Sí, no, yo te digo porque los 2 cuentos de Bosch, lo he leído, y muchos más. Tanto La mancha indeleble, que tiene una significación extraordinaria, y La mujer. Yo creo que son 2 de los cuentos emblemáticos de él, y que tú lo hayas llevado a esta modalidad, me parece muy impactante, Ramón Emilio. Vamos de nuevo a hacer una pausa. Amén. Y al volver, pues seguimos desentrañando tu arte a través de la inteligencia artificial que tú has utilizado como herramienta para recrear la literatura. Amén. Continuamos con su espacio La Voz del Archivo General de la Nación a través de Quisqueya FM 96.1, frecuencia modulada. Y también continuamos con el diálogo con Ramón Emilio de Jesús. Ramón Emilio, ingeniero, ¿verdad? Que tiene una incursión en la investigación, un tema que uno casi no entiende, resiliencia energética y microredes, pero con el uso de la inteligencia artificial para generar arte. Mira, Ramón Emilio es un dominicano, un joven, luce muy inquieto, nació en Santiago, vivió en La Vega y también ahora vive en Cabarete, Puerto Plata. Cuando tú hablabas ahorita de que te dedicas un poco a la pintura, ¿verdad? Yo me imaginaba y me transportaba porque esa zona del norte del país tiene unos escenarios extraordinarios. Sí, así es. Playas hermosas, montañas, ríos, y quizás pudiera haberte inspirado esto. Pero bien, entrando más en otros aspectos de la inteligencia artificial, escucho y veo muchas opiniones a través de los medios, de las redes y demás, la gente escribiendo, qué buena, qué mala y qué sé yo, y a veces yo digo, bueno, son comentarios de gente profana que no tienen quizás una idea. Pero esto que usted ha utilizado con inteligencia artificial, a mí me parece que eso tiene otros usos mucho más profundos de esto que tú has hecho, y me gustaría que tú nos dijeras en qué consisten esas vertientes del uso de la inteligencia artificial. Pues es una muy buena pregunta. De hecho, yo creo que nos encontramos en un nuevo renacimiento, no solamente en el arte, pero en la capacidad humana para ser creativo, ¿no? Hay nuevas herramientas que nos están dando extensiones. Imagínense que en vez de 2 manos usted tenga 4 manos, pues así se siente la inteligencia artificial. Y en otros ámbitos, como usted menciona, un ejemplo sencillo es los herramientas que tenemos en los móviles, digamos, asistentes de voz. Teléfonos móviles. Todo esto es inteligencia artificial, pero que nosotros no interactuamos con ella directamente. Es un software que está ahí, funciona, pero uno no le pone el adjetivo o la etiqueta de inteligencia artificial. Sí. Hay muchos otros, por ejemplo, los asistentes de mapas. Cuando usted pone en el Uber que quiere ir a un punto, hay un algoritmo que está corriendo detrás que le acerca a usted al conductor más cercano a usted para optimizar la ruta. Todo esto es inteligencia artificial. También en la búsqueda de información en Internet, estos motores de búsqueda están entrenados con lo que la gente está buscando, ¿no? Sí, no, yo me voy rápido. Claro. Me voy a San Google, como dicen. Exactamente. Tú pones una palabra, y un te nombre, rellena el siguiente. y te tira cantidad de información que están relacionadas con el tema. Algunas veces escrita por expertos, otra por gente que simplemente opina sobre un tema. Correcto. Entonces ahí entra
la inteligencia natural del que está El que buscando está filtrando la información para clasificar la información. Así es. Yo he sostenido en los círculos de amigos y demás que la tecnología ha existido desde que el ser humano comenzó a moverse sobre el globo terráqueo. Y expreso esta frase: el hombre de las cavernas utilizó tecnología. Cuando él cogía el colmillo de un mamú, que era un mamífero gigante, ya desaparecido, para matar otros animales, esa era su tecnología. Correcto. Pienso que la tecnología siempre será una herramienta, como tú decías al principio, que nos auxilia, pero además nos potencia el uso de determinada técnica y la perfección. Estoy equivocado porque tú sabes bien de eso. Estoy asintiendo. No se puede ver, pero estoy asintiendo. Pero también hay que hablar del lado oscuro, ¿no? Porque hay dos lados de la moneda. Está gente como yo que viene a hablar de la posibilidad y de la luz, pero también hay otro lado y hay que prestarle atención, ¿no? Los críticos dicen que estas técnicas, pues, específicamente en el sector del arte, carecen de alma, ¿no? Que la generó una máquina y que no te generan, cuando tú la ves, no te generan ninguna emoción. Yo puedo Pero la máquina la generó el cerebro humano. Ahí está el secreto, que uno tiene que entender que solo existe esto porque alguien se sentó a programarlo. Entonces, ese, como, si tú quieres debatir ese argumento, ese es el principal axioma que tú lanzarías en la conversación. Luego, el debate sobre la saturación del mercado, es decir, si todo el mundo puede generar arte en su casa, ¿qué valor tiene el arte? O sea, la gente que lo va a consumir. O sea, como cuando yo interactúe con una obra nueva o un libro o un cuento y lo lea y luego al final me diga que fue generado por inteligencia artificial, ¿cómo yo me voy a sentir? ¿Qué vibra me va a tocar en el cuerpo? Entonces ahí hay gente que dice, no, esto no me genera nada, pero yo creo que no. Yo creo que si tú no sabes quién lo hizo y al final te enteras que fue una máquina y te generó alguna emoción, pues es felicidad para todo el mundo. No sé. Indudablemente, yo creo en eso también como tú, que las herramientas tecnológicas para mí son eso, un auxilio. Y tú decías de la parte oscura, es cierto. Correcto. Y ahí yo voy a rememorar una frase que vi hace tiempo ahí, donde alguien decía que, refiriéndose a la navaja o al bisturí, ¿verdad? Que es una herramienta cortante, ¿verdad? Depende quién la tenga en la mano, si la tiene un cirujano o la tiene un matarifes. Me encantó esa analogía. Es decir, sí. Sabemos lo que va a hacer cada uno. Correcto. El cirujano va a dar un corte, pero con propósito curativo, ¿verdad? Profiláctico. El otro va a dar corte, pero destructivo. Así es. Yo pienso que también esas herramientas son así también. Tiene un lado oscuro y un lado claro. Y yo pienso que el claro debe utilizarse mucho más que el otro. Así es. Ya yo creo que es un asunto de la persona, del individuo, el que tiene esta herramienta, de cómo la usa. Ya luego, en el futuro cercano, van a seguir surgiendo estas conversaciones, pero ya más enfocadas a de quién es el dueño de estas imágenes. Ya. Ahí se puede hacer un copyright de estas imágenes o el dueño de la imagen es el algoritmo o la empresa que lo generó. No, y veo que, por ejemplo, tú das los créditos de estos dos cuentos, ¿verdad? Tanto La Mancha Indeleble como La Mujer, que son de la autoría del profesor Juan Bosch. Así es. Y ahí me surge, por ejemplo, ¿tú tienes algún proyecto de seguir hurgando en otros aspectos, tanto de la literatura como las artes plásticas y también sobre la historia? Te doy el caso, por ejemplo, que nosotros como país tenemos una historia llena de epopeyas, ¿verdad? Episodios interesantes que desde el año, para ponerlo desde un punto, desde 1844 hasta el momento que vivimos hoy, pues hemos tenido una evolución con personajes muy particulares, muy característicos, pero además escenarios de guerra y de otras índoles que pudieran ser recreados. Y mucha de esa información tú la puedes conseguir en el Archivo General de la Nación. ¿Tú has pensado en diversificar este arte con incursionar en otros temas? Pues de nuevo una pregunta bastante acertada, porque justamente esta semana, fruto de la relación que ya he construido con la Fundación Juan Bosch, ellos ya me han dicho que
desearían continuar, y lo expresaron también en la Feria del Libro, ilustrando otros cuentos del profesor, una antología quizá por un tema específico. Pero si surgiese la oportunidad de colaborar con el Archivo General de la Nación, ilustrando estas epopeyas que tienen su mérito propio y que en esa época no había ninguna cámara, Sí. no hay como forma de... solo está en la imaginación del quien la puede recrear, ¿no? Sí, yo puedo, Sería por como- ejemplo, pensar en el escenario de guerra de La la restauración de la Fenomenal. República. Sería increíble, sí. Un acontecimiento, una epopeya que lo que hizo fue, bueno, restituir la soberanía al país, que había sido mancillada por un personaje funesto de nuestra historia, Pedro Santana, que anexó la República a España. Ahí sería, pienso yo, una recreación importante para las nuevas generaciones Correcto. que Que se como conozca. están alejadas de la lectura. Si usted cree, y pues, digo usted y sus colaboradores del archivo, que hay valor en esto, yo me pongo a disposición de esta institución. De hecho, sí, incluso y me surgen quizás episodios más recientes. Ahí tenemos la gesta de abril de 65. 1965, un acontecimiento que está a la vuelta de más o menos 50 años y que es desconocido. Hay un par de fotos, pero... Sí, de esas hay muchas imágenes y personajes que incluso todavía están vivos, que quizás tú pudieras contactarlos a ellos para que te puedan, a través de ese diálogo que tú pones acá en los libros de Juan Bosch, creo que con esos diálogos esa inteligencia artificial pudiera generar imágenes, ¿verdad? Sí, y de hecho, esa es una conversación, se escapa al espacio que hemos construido aquí, pero hay otro software Sí. que te permiten limpiar, digamos, tú creas una historia corta. Sí, Imagínese que usted está creando la Guerra de Abril de 1965. correcto. Y usted comienza a decir, pues, esta historia va a tener estas partes. Este software nuevo que se llama ChatGPT le puede ayudar a estructurar este cómic y a darle como más luz de cómo usted puede llegar a ese proceso creativo. Y esta es otra de las magias de la inteligencia artificial. Qué bueno, Ramón Emilio. Bueno, vamos a hacer ya nuestra última pausa en este segmento de la entrevista de La Voz del Archivo General de la Nación a través de Quisqueya FM, frecuencia modulada. Al volver entonces, Ramón, vamos a hacer una especie de resumen, Muy bien, de conclusión de tu participación aquí en este espacio. excelente. El niño era de bronce, pequeñín, con los ojos llenos de luz, y se agarraba a la madre tratando de tirar de ella con sus manecitas. Esta es una parte del diálogo del cuento La Mujer que ha recreado Ramón Emilio de Jesús en esta fotonovela. Yo le he llamado fotonovela sobre el cuento La Mujer de Juan Bosch. Pero además de lo impactante del diálogo que tiene acá, es ver la imagen con un rostro dibujado por la amargura del niño. O sea, es un episodio extraordinario, Ramón, que tú has logrado con estos dos cuentos de la literatura de Juan Bosch. Mira, entramos ya al último segmento de esta entrevista, donde quisiéramos seguir hurgando. Antes de irnos hablábamos de la posibilidad de tú recrear episodios de cortes históricos, y mientras estábamos fuera del aire, yo pensaba que eso pudiera ser, Ramón, una idea maravillosa en términos educativos, ¿verdad? Y docente, tomando en cuenta la crisis de lectura que tiene hoy la generación que estamos viviendo. Porque el mensaje con imágenes y texto asociados, yo pienso que llega mucho más profundo a cualquiera. Correcto. Desde los niños que puedan leer y ver la imagen. Y creo que sí, episodio como te decíamos, la Guerra de Abril de 65, la guerrilla del coronel Camaño, por ejemplo, y otros hechos que se han producido. Es más, yo te diría, hasta algunas contingencias que se han producido en las últimas décadas, donde, por decirte algo, las manifestaciones que se daban por la demanda de presupuesto por parte de estudiantes para la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde se enfrentaban a la policía. Correcto. Y se creaba todo un escenario, ¿verdad?, de enfrentamiento, de bomba, de disparo, de piedra y todo esto. Yo pienso que es lo que estoy pensando. Es una Me gustaría oportunidad que genial. tú veas quizás la posibilidad de que eso se pueda Sí. realizar. La verdad, yo creo que
no hay ninguna barrera, digamos, para poder conseguir estas ilustraciones, ¿no? Si hay un objetivo particular y hay una intención de comunicar y hay un público que va a absorber, está la motivación, y yo me pongo a disposición de nuevo de esta institución. Sí, estas cuestiones que tú estás preparando ha sido con tu propio recurso, me imagino. Es así. ¿O no has tenido patrocinio de alguna entidad que pudiera, que sea alguna entidad docente, una universidad o alguna entidad que pueda acogerte en esto y que haga una producción masiva de estos episodios? Hay una visión, digamos, con la fundación de que sea así, pero yo fui muy pragmático en el hecho de que entendía cómo para que esté recibiendo esta oferta, primero tiene que entender de qué va la tecnología para saber qué valor darle, ¿no? Y en aras a ese objetivo, pues justamente ahora en octubre con el Centro Cultural de España, pues mis servicios o mi expertise en el tema pues van a ser remunerados, pero con la intención de enseñarles a más personas cómo utilizarlo. Mira, yo pudiera invitarte a un evento que realiza cada año el Archivo General de la Nación, que es la Feria del Libro de Historia Dominicana. Está pautado para celebrarse en el mes de noviembre y creo que tú pudieras participar. Así será, entonces, con estas ilustraciones que tú tienes, y quizás de aquí a allá habrá producido alguna más. Con la idea de que tú puedas difundirlo entre un público muy selecto que asiste a esa feria. Fenomenal. Comenzando con historiadores, intelectuales, gente apasionada por la lectura y que leen constantemente, además de universitarios, escolares. Van muchos escolares allí, porque es una feria interesante, ¿verdad? Por la temática. Yo creo que ese pudiera ser un escenario también. Halagado por la invitación. Que tú puedas participar, porque desde el punto de vista de esta creatividad a mí me ha impactado, porque pienso en el alegato que a veces se tiene tanto en las universidades como en los liceos, en los estudios, en los colegios y demás, que bueno, que la historia es aburrida, sí, y no sé qué cuánto. Yo pienso que no es aburrida, y de hecho quizá hay que darle un giro en la forma de enseñarla. Y precisamente ese es el punto. Yo creo, si usted revisa los datos de cómo está la gente consumiendo contenido, usualmente la gente está consumiendo mucho audiovisual y mucha ilustración en páginas a través de Facebook, Instagram, YouTube. Para el que esté interesado en acceder al cuento La Mancha Indeleble en audiovisual, está disponible en YouTube con el mismo nombre. Usted pone La Mancha Indeleble ilustrado con inteligencia artificial y le va a salir esta narración con las imágenes que cobran vida con la narración, ¿no? Como está aquí en esta foto. Qué interesante, ¿no? Y además te puedo decir, igual que a los amables oyentes de Quisqueya FM, que estos contenidos siempre son publicados en la web de la AGN y en AGNRD, que tiene varias plataformas de esas digitales, y se replican allí. Amén. Con la finalidad de que los que no están en sintonía puedan recurrir y verla por allí con más tranquilidad. Así es. Así es. Pero resulta muy interesante, efectivamente, esto que hemos estado dialogando con Ramón Emilio de Jesús, un ingeniero que está también diversificado en el uso de la inteligencia artificial con la finalidad de generar arte. Yo supongo que también tú pudieras tener preferencia por alguno de esos episodios que hemos mencionado para recrearlo. Sí. ¿Tú tienes en carpeta alguno ya o lo tienes pensados? Pues ahora mismo estoy trabajando en otro de los cuentos del profesor Bosch. ¿Cuál es ese cuento? Se llama bueno, es un compendio de cuentos. Se me escapa el nombre. Cuentos escritos en el exilio. Ok, ese es el libro que recoge varios cuentos. Pero cuentos. De ellos, ¿cuáles cuentos? Ahí también hay muchos cuentos interesantes. La realidad es que el filtro que estoy utilizando lo estoy leyendo todos de nuevo. Estoy intentando buscar el que sea más corto por el tiempo que toma ilustrarlo, pero mi madre quería que yo ilustrara La Mañosa, pero o sea, se escapa. Ese es una novela, sí, ¿verdad? Se escapa porque es bastante largo. Y también El Oro y la Paz, si no me equivoco, fue uno que ella me recomendó. No, perdón, Ok, mira, yo puedo sugerirte alguno, por ejemplo, yo he leído bastante los cuentos de Bosch. Hay uno que se llama Un Niño. Es un cuento muy emblemático porque un niño, okay, narra pues la vivencia de un niño pobre, lógicamente, que vive en un lugar
apartado de la ciudad y que también fue atropellado por un vehículo y le rompió las piernas y demás. Es un cuento muy impactante, definitivamente, una imaginación muy profunda del autor, de un episodio cotidiano, ¿verdad? De un niño día a día del campo que va a la ciudad. Y otros más, hay unos que son también muy breves, pero a mí me parece que sí, Ramón Emilio, tú puedes seguir por acá produciendo esto. Amén. ¿Solamente tú has producido estos dos? Bueno. Que lo ha puesto ya en escenario. Dijiste que fuiste a la Feria Internacional del Libro, que se celebró recientemente, y sí, que tuviste un público allí básicamente joven. Como trabajo completado, terminado, pulido, con amor y puesto en un formato consumible, sí, pero hay una página que de hecho está, el que pueda luego acceder a estos cuentos está en la portada, que se llama Amplified Imagination o Imaginación Amplificada, sí, que es donde yo estoy colgando lo que me inspira y el contenido que voy generando cuando voy aprendiendo con el software. Obviamente le tengo que dar más calor para que se pueda ver todo lo que yo he hecho, pero se puede acceder también a mi librería personal en Midjourney, que también está en la descripción de esta página, donde tú puedes ver desde el inicio que yo comencé a utilizar el software hasta la actualidad, las imágenes que yo he logrado generar a partir de la inteligencia artificial, porque de nuevo esto es todo transparente y democrático. O sea, todo el mundo que utiliza ese software está abriendo una ventana a que todo el mundo pueda ver lo que ellos han creado con el software. O sea, que hay mucha transparencia sobre el hecho de que estas imágenes son generadas por la inteligencia artificial, pero que vienen de la conversación. Vienen de la conversación del que está utilizando el software con el generador de texto, ¿no? Para el que está interesado quizá en aprender un poco más de Midjourney, hay muchísimos recursos, está en la página oficial de Midjourney, en YouTube hay muchísimos tutoriales, pero también se darán en los próximos meses talleres para el que esté interesado en aprender. Ok, sí, eso tú lo harás allá en tu comunidad, ¿verdad? ¿O en otros escenarios? Pues otros escenarios que motivados por el deseo de comunicar, pero también talleres en los que la gente va a poder acceder a un contenido curado, digamos, de 3 horas y que va a ser de pago, etcétera. ¿Tú lo harás de forma presencial o a través de las redes? Algunos presenciales y algunos en virtuales. Pues mira, yo me voy a inscribir en uno de esos porque quién sabe si uno puede también crear algún título por ahí. Bueno, también voy a animar a Roberto Rodríguez, que es el coordinador de este espacio. Amén. Que ha estado muy motivado con el tema, ¿verdad?, sí, del uso de la inteligencia artificial como una manera de generar arte. Yo creo que eso es eminentemente educativo y que puede llegar a todos los públicos. Y me imagino que también en tu comunidad, que ahora vives en Cabarete, ¿verdad? Sí, yo... me imagino que allí ya tú has difundido esto. ¿Y cuál ha sido la reacción que tú has tenido de tu público allí? Pues de mis amigos, porque es un pueblo muy pequeño, tengo que decir quizás 5.000 habitantes, pero mis amigos cuando se enteraron, es que es difícil entender como la relevancia de que sea una máquina que está haciendo el asunto. Ellos decían, qué chulo, estás chulo, muy bien, pero cuando vieron el alcance que tuve, vieron los espacios a los que yo me presenté con esta tecnología, pues ahora lo entiendo, Ramón Emilio, lo que tú me decías hace un par de meses. Yo no entendía qué era lo que tú estabas haciendo, man. Yo veía tus imágenes, pero no le podía poner el peso de que este trabajo puede luego ser... Después que lo acompañaste de los diálogos, entonces la gente comprendió. Claro, y cuando tú lo ves en un formato organizado y presentable, pues te abre la imaginación a las posibilidades, digamos. Mira, qué bueno, Ramón Emilio. Mira, hemos prácticamente llegado al final de la entrevista, pero... me gustaría que igual tú digas la localización a través de las redes, que quizá la vía más expedita para que el público te pueda seguir, ¿verdad? A través de tu canal de YouTube o cualquiera otra de las redes. Y además que, ya concluyendo, nos haga una exhortación a todo el público que está a nivel tuyo, a nivel de generación y de edad. ¿Cuál es la importancia de la lectura? Y sobre todo de vincularse con episodios tanto histórico, pero con las artes como la literatura, la pintura, la fotografía y demás. Un mensaje que tú le puedas dar a ese público. Muy bien, en el orden de los sucesos, digamos, si usted quiere acceder a
el proceso creativo, a entender cómo se generaron estas imágenes, entender un poco del software, puede meterse a mi blog, que es remildejesus.xyz. Ahí en la parte de blog está todo el contenido de cómo fue generado la mancha indeleble. También en Instagram, amplifiedimagination.art, donde pongo también parte de la inspiración de cómo llegaron estos cuentos. Y en YouTube, que está el audiovisual de la mancha indeleble. Y ya luego esta última parte, esta exhortación. Yo animo a mi generación y a las generaciones siguientes, a todo el que está escuchando de aquel lado, a que le dé una oportunidad a construir recuerdos a través de la lectura. Yo creo que sentarse, encontrar un espacio en el día para meterse en una historia, en un libro, es una especie de meditación. Debería ser un hábito que todos tenemos, debería formar parte de cómo nosotros interactuamos con la realidad y con el contexto donde vivimos. No tiene que ser una ficción, puede ser simplemente leer una noticia que te levante el ánimo, interactuar con historias, cuentos que vayan a tus gustos personales, pero el hábito de leer todos los días es transformador y puede llenarte de herramientas que te sirven para tu día a día. Bueno, qué bien, excelente mensaje. Gracias, Ramón Emilio de Jesús, ingeniero que hace investigaciones de resiliencia energética y microredes, pero además que está utilizando la inteligencia artificial como una modalidad de generar arte. Qué bueno. Decirle a los amables oyentes de Quisqueya FM que continúen con su espacio La Voz del Archivo General de la Nación a través de la frecuencia 96.1, frecuencia modulada.